Vamos a dar comienzo al seminario de movilidad sostenible, al Zoom de movilidad sostenible. Os voy a pedir a todos que por favor apaguéis los micrófonos las personas que no estén interviniendo para que se escuche lo mejor posible. Y nada, como sabéis, tenemos aquí a Emilio Froján, CEO de Belka, que se dedican a las motos eléctricas, ahora os contará bien. También a Florent Vanguard, director de operaciones de BlaBlaCar, marca que conoceréis casi todos, porque además como estudiantes seguro que sois, lo utilizáis asiduamente. Y tenemos también a Francisco Acosta, que nos hace mucha ilusión tenerle porque es antiguo alumno de la universidad. Bueno, que es uno de los fundadores también de PandaGo, ¿no? Un e-commerce de movilidad eléctrica que está desarrollándose a mucha velocidad en estos últimos meses y años y que tiene una historia realmente chula y además, como os digo, antiguo alumno de la universidad. Entonces nos hace especial ilusión poder contar con él y que os pueda contar su historia. Entonces, bueno, por empezar, vamos a empezar con Emilio. Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Entonces, bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. Empresario gallego, emprendedor, tienes ya varios años en Belka y has recibido tanto tú como Belka distintas distinciones a lo largo de los últimos años. Entre las distinciones, yo creo que más importantes que has recibido tú, eres uno de los 21 Changemakers elegidos por Forbes. Entonces, bueno, quería que nos contaras un poco por la historia de Belka, sobre todo el inicio, cómo se te ocurre esta idea, porque además creo que tú la traes de fuera, ¿no? Y la traes a España. Entonces, que nos cuentes un poco esos inicios emprendedores y a qué se dedica Belka, ¿no? Sí, muy bien, gracias. Bueno, para empezar, yo siempre quise emprender desde que era muy pequeño. Y lo cierto es que soy de esos emprendedores que se han tenido que construir un poquito a sí mismos. Al salir de la universidad hice un plan de carrera profesional para poder llegar a emprender a 5 años vista, ¿no? Ese plan de carrera profesional pues pasaba por trabajar al menos en 2 o 3 startups en distintas fases, en pre-seed, en seed, en proceso de ideación, en proceso de crecimiento, alguna ya incluso en proceso de scale-up. Y eso fue lo que hice, formarme, ¿no? Porque al final existe la creencia de que emprender puede ser una cuestión de suerte, puede ser una cuestión de sacrificio, de esfuerzo, de trabajo duro, pero en mi opinión no. En mi opinión, el éxito cuando emprendes tiene mucho que ver con una base de conocimientos, una base de experiencias y una base incluso de capital relacional que en ningún caso se adquiere en la universidad. Y esa es una realidad. Hay que salir ahí fuera y ganarse todos esos aprendizajes y conocimientos. Habitualmente, pues, la única manera de aprender es haciendo las cosas, al menos en mi experiencia como emprendedor. Tanto es así que seguramente si eligiese mi proyecto hace 5 años, cuando empecé con este plan de carrera profesional para emprender, en ningún momento me habría imaginado que emprendería en el sector de la movilidad, básicamente porque soy politólogo, estudié ciencias políticas, entonces siempre me imaginé emprendiendo en el sector de la educación. Esto es también para que veáis la falta de alineación que hay muchas veces entre lo que se estudia en la universidad y lo que se termina haciendo como emprendedor. De hecho, mi antiguo jefe, el CEO de Voi, empresa número 1 de micromovilidad en Europa, patinetes eléctricos compartidos, que es unicornio, por cierto, desde hace un mes. Igual, Emilio, ¿podrías explicarles el concepto de unicornio, que no creo que todo el mundo te aclaro? Sí, un unicornio es una startup que consigue llegar al billón, con B de valoración en una ampliación de capital, ¿no? Y además, ellos han levantado más de 400 millones de euros. Pues imagínate, una persona que está haciendo patinetes eléctricos compartidos que 4 meses antes estaba pegando tiros con los cascos azules en Afganistán. Es decir, que pasó de ser militar a montar un negocio relacionado con temas de tecnología y movilidad, ¿no? Y así te encuentras un montón de ejemplos de ese estilo. Entonces, yo empecé a emprender estando en Alemania, mientras trabajaba por las mañanas y por las tardes en una startup de movilidad, en Voi.
y por las noches pues empecé a idear mi propio producto y mi propio modelo de negocio. En este caso, pues ser un fabricante de motos y ciclomotores eléctricos. Necesitaba un equipo que ya estuviese formado o que al menos entendiese lo que es una estructura de producción de vehículos eléctricos, y mis primeros socios fueron mis antiguos empleados. Es decir, fui a hablar con mis empleados directos de Voy, les presenté un PowerPoint que me da vergüenza enseñarlo porque era un PowerPoint lamentable de 8 slides, PowerPoint que no entiendo, ningún inversor por aquel entonces me hubiese metido pasta con ese PowerPoint, 100% seguro, ¿no? Por eso se lo enseñé a personas de un entorno muy íntimo, que en este caso eran mis empleados directos. Se lo enseñé y la verdad es que les brillaban los ojos, y al día siguiente de enseñarle este PowerPoint fueron todos al banco, pidieron un crédito personal y se metieron conmigo de lleno en el proyecto, ¿no? Pasaron de ser mis empleados a ser mis socios. ¿Qué conseguí con esto? Pues conseguí un intangible que tiene muchísimo valor, sobre todo cuando hablamos de fases de ideación, fases semilla, es decir, cuando todavía estás elaborando lo que se denomina el producto mínimo viable, o ese primer producto que vas a desarrollar para llevar al mercado. Y es la construcción de un equipo. Es decir, la construcción de un equipo ya formado es algo que lleva mucho tiempo y que vale muchísimo dinero. Entonces, conseguí generar un equipo porque me lo traje de una anterior empresa, que además era un caso de éxito, y eso me sirvió para poder crear una estructura en un plazo de tiempo muy, muy, muy corto. Después la historia sigue, pues consiguiendo levantar una pequeña ronda, que también fue un reto muy importante, porque yo había levantado una ronda de inversión para poder finalizar el primer prototipo con un fondo de inversión sueco. Voy, por cierto, era sueca, de ahí la conexión, y empieza el COVID. Bueno, el confinamiento directamente. Yo lancé la marca en febrero de 2020 y 2 semanas después de lanzar la marca, pues hay un confinamiento tremendo. Los fondos de inversión obviamente empiezan a salvar a sus invertidas y no aumentan el portfolio. Esto es como los padres, ¿no? En una situación de crisis, pues dicen, oye, no voy a tener más hijos porque tengo que salvar y darle de comer a los que ya tengo, ¿no? Pues con los fondos de inversión pasa un poquito lo mismo, ¿no? Entonces, cancelan el term sheet que tenían con nosotros, ese acuerdo para entrar como inversores. Y me veo en una situación en la que los fondos de inversión no invierten, en el que yo acabo de fundar una empresa y no voy a poder facturar en al menos 6 meses, porque estaba la DGT cerrada, no se hacían matriculaciones. Y pasa algo muy curioso, y es que pongo en LinkedIn un copy y una creatividad diciendo que busco inversores de impacto, y estaba buscando solamente 120.000 euros, y en apenas una semana me llegan ofertas de inversión por $500.000 de euros, bastante más de lo que necesitaba, ¿no? Le di la vuelta al funnel totalmente y era yo el que entrevistaba a los inversores, cosa que era bastante curiosa porque no es algo que suela ocurrir. Y vi que teníamos una comunidad muy potente de gente que tenía cierto magnetismo con la marca. Y seguimos haciendo eso en las siguientes rondas. Después, en septiembre de 2020, cuando apenas habíamos vendido 10 vehículos, levantamos una ronda de equity crowdfunding con Crowdcube, y también levantamos 750.000 euros en apenas 4 horitas, o sea, en 3 horas y 50 minutos. Batisteis un récord, ¿verdad? Fue récord de España hasta ese momento en equity crowdfunding, lo que es además algo bastante similar a una oferta pública de participaciones, la verdad. Es decir, tiene ciertas similitudes. Obviamente no es lo mismo, una oferta pública es muchísimo más complejo, pero tiene ciertas similitudes. Y seguimos con el mismo... y seguimos haciendo lo mismo al año siguiente. En 2021 levantamos también 2.100.000 euros, también utilizando a nuestra propia comunidad, utilizando tickets pequeños, microinversores, business angels. Y ya corto, ¿no? Porque tienen que hablar mis 2 compañeros, habría 20.000 cosas que poder contar, ¿no?
final mi marca, por lo que nace, es para mejorar la salud y la convivencia en las ciudades. Lo que identificamos a nivel impacto es que 800.000 personas mueren prematuramente en Europa a causa de la mala calidad del aire, 30.000 en España, 14 personas mueren diariamente en ciudades como Madrid a causa de la mala calidad del aire, el 33% de los casos de asma infantil están asociados a la mala calidad del aire, 101 enfermedades diferentes están asociadas a la mala calidad del aire. La Agencia Europea de Medio Ambiente también estima en más de 12.000 muertes prematuras en Europa a causa de la contaminación acústica, que es algo que obviamente también nosotros reducimos a cero. Y ese es el porqué nacemos, ¿no? Reducir la contaminación ambiental y reducir la contaminación acústica. Vale, Emilio, te quería hacer, bueno, yo desde fuera veo que Belka es un claro éxito empresarial también por la capacidad que habéis tenido de recaudación de fondos, de levantar rondas de inversión. Además, sé que tenéis inversores muy potentes detrás, muy reconocidos en España. Y también un muy buen ejemplo de marketing, ¿no? O sea, Belka es una marca que se ha movido muy bien en redes sociales, que ha tenido un gran impacto a nivel de marketing. Pero antes de eso quería que nos contaras un poco ¿cuál es tu primera idea? Es decir, ¿qué le presentas tú por primera vez a los inversores? ¿Cuál es la idea de la que nace Belka, ¿no? Para que todas la puedan conocer y qué hace Belka hoy en día. No ha cambiado prácticamente nada. Es decir, la visión a medio plazo, los inversores al final lo que quieren es un escenario que sea factible a 5 años, y ese escenario sigue siendo el mismo, ser la primera marca de vehículos eléctricos de Europa. Es decir, pues ya somos la marca española número 1 en matriculaciones de ciclomotores eléctricos. Lanzamos bicicletas en junio de este mismo año, y nos apalancamos mucho en la marca, eso es verdad. ¿Qué es la marca? Al final, para mí es reputación. ¿Y cómo se consigue la reputación? Calidad de producto, calidad de empleados, calidad en los canales de comunicación, calidad de las proyecciones financieras, e incluso la propia calidad del CEO. Es algo que tienen muy en cuenta los inversores. Calidad del cap table. ¿Qué tipo de inversores tienes? ¿Son empresas de armamento ruso? Porque si son empresas de armamento ruso, tu reputación también cae, ¿no? O es gente que tiene una gran trayectoria profesional, que tiene empresas que están triunfando o que ya tienen casos de éxito como exits con otras empresas, o son emprendedores. Por ejemplo, tenemos a Hugo Arévalo, que es el fundador de The Power MBA, tenemos a Ignacio Rivera, el dueño de Estrella Galicia, Plácido Arango, el dueño de Grupo Vips, empresas como clubs de fútbol, como el Celta de Vigo. Es decir, que hay, tenemos ahí un business angels reconocidos como Tom Horsey o René de Jong, y eso también genera reputación de marca, sobre todo de cara a captar inversión. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Tengo varias preguntas que me han ido dejando a lo largo de la semana, que pasaremos luego, que sepáis las personas que estáis conectadas, que podéis ir dejando preguntas en el Zoom y las iré alternando también con las preguntas que tengo yo aquí apuntadas que me han ido dejando. Pero, entre tanto, vamos a pasar con Francisco, de Pandago, e-commerce de movilidad eléctrica, exalumno de la Universidad de Navarra. Francisco, me gustaría primero que nos definieras un poco qué es Pandago, ¿vale? Para que todos lo entendamos. Y segundo, que nos hablaras un poco también de esa transición de estudiante de la Universidad de Navarra, pasar por empresas como Facebook, como Google y terminar emprendiendo en el sector de la movilidad y de la movilidad sostenible en este caso, ¿no? Claro que sí, Dani. Muchas gracias. Y como tú bien dices, ex alumno de la Universidad de Navarra, muy orgulloso. La verdad, una de las mejores épocas, si no la mejor. Y bueno, yo me gradué en el año 2012 de la Universidad de Navarra y salgo un poco con el mismo planteamiento que dijo Emilio, que en un plan de 5 o 6 años emprender mi propio negocio, ¿no? Y para poder emprender yo necesitaba adquirir ciertos skills y ciertas capacidades que me lograran reducir el riesgo de fracaso en el negocio que iba a emprender y que tenga esas capacidades también para poder sacar el negocio adelante, ¿no? Entonces, me voy a Irlanda, trabajo en Facebook, el área de operaciones, estuve ahí un par de años en el área de operaciones,
una vez adquirido todo ese conocimiento de lo que es manejar operaciones internamente de una empresa, me voy a la cara comercial, ¿no? Que era la parte que faltaba complementar en mi perfil, que era cómo tratar con clientes, ¿no? Cómo hablar con ejecutivos, y me cambio a Google a manejar portafolios de inversión en Google Ads para el mercado español. Una vez pasando por Facebook y Google, yo creo que siempre el emprendedor siempre te pican las ganas de salir y de aventurarte, ¿no? Eso creo que es una característica que todo emprendedor tiene, que saltar a ver qué es lo que puedes sacar, qué es lo que haces, y como dice Emilio, con un PowerPoint de 8 slides, soñar en grande y plantear un proyecto que de esas 8 slides te visualizas a 10 años con una empresa grande con presencia en toda Europa, o si es en todo el mundo, siempre pensar en grande. Y decido tomar la decisión de arrancar mi propia idea de negocio, que era justamente involucrándome en la movilidad eléctrica, pero enfocado mucho en la parte de empresas, ¿no? Yo veía que el mundo del delivery venía creciendo mucho, veía que había mucho rider en bicicleta y poco rider en moto, había un gap ahí que el tema de los autónomos, ¿no? Que tenía que proporcionar su propio vehículo, y es cuando nace la idea de decir, yo voy a dar a todos estos riders, les voy a facilitar el acceso a una moto, ¿no? Y apostando por la movilidad eléctrica, ¿no? Apostando por el futuro, y es cuando decido dejar Google y emprender. De igual manera que Emilio, yo busqué un partner para mi socio, para emprender, que la verdad que nunca había yo trabajado con él, pero lo conocía de toda la vida, ¿no? Entonces sabía que encajábamos bien y que podíamos tener algún tipo de éxito. Y me encuentro con la misma situación, porque a la final Belka y Panda nacen casi que a la misma edad, es más, somos colaboradores, colaboramos juntos, muy orgullosos de comercializar los productos de Belka, y nos agarra la pandemia. De igual manera, buscando ronda de inversión, como decía Emilio, los fondos atascados no querían desembolsar dinero, y lo que decidimos es levantar una primera ronda de Friends and Family, ¿no? La típica ronda de Friends and Family, para sobrevivir esos 6 meses de que no íbamos a facturar, pero para poder seguir desarrollando el negocio, ¿no? Ahí es cuando encontramos un segmento en el cual nos encontrábamos que teníamos mucha demanda, poca oferta, y que explotamos los canales digitales, ¿no? O sea, a la final, con la pandemia, lo que hicimos es, desde la casa casi, explotar esos canales digitales y aprovechar el conocimiento que yo tenía, y que mi socio también, que venía de dirigir el área digital de empresas como Sony, dijimos, vamos a explotar las capacidades que hemos adquirido, ¿no? Empezamos a testear el mercado con lo que nosotros hacemos desde PandaGo, que ahora explico lo que es. Desde Panda, nosotros somos un marketplace que comercializamos vehículos en renting, en formato de renting, vehículos eléctricos para empresas, ¿no? Entonces, lo que básicamente hacemos es empresas que hacen reparto, delivery de última milla, food delivery, grocery delivery, ¿no? Que está creciendo mucho, los Getir, los GoPuff, los gorilas de turno. Nosotros les montamos flotas a estas empresas, ¿no? También hay un segmento de hostelería, de servicios, que les montamos las flotas para sus comerciales, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hacemos es conglomeramos todo el portafolio que existe en el mercado español de renting de moto eléctrica, y comercializamos a través de la plataforma. Eso es lo que hacemos Vale, entonces, Panda. por hacer un resumen, ¿no? Hemos visto Belka, Sí. que digamos que es un fabricante de moto eléctrica, ¿no? Además con Correcto. un diseño bastante chulo. Os recomiendo ver sus redes sociales porque está muy bien. Entonces es un Sí. modelo así como clásico, muy moderno, muy bonito. Y vosotros cogéis marcas como Belka, las aglutináis en un marketplace, y sobre todo vuestros clientes son empresas, ¿no? O sea, digamos que es un B2B en ese sentido, ¿no? Sí, correcto. Nosotros somos un B2B, y, por ejemplo, hemos tenido algunos clientes que nos piden efectivamente que les demos 10 Belkas en formato de renting, porque
las quieren utilizar para sus comerciales, ¿vale? Entonces nosotros colaboramos con Belka y colocamos esas motos en formato de renting, ¿no? Y como tú dices, nuestro mercado es el B2B, ¿vale? Y ahí es donde nace también el sentido de la empresa. Nosotros queremos, muy similar a Belka, crear ciudades sostenibles, libres de contaminación, y como creemos que vamos a lograrlo es haciendo que las empresas, haciendo fácil para que las empresas adopten la movilidad sostenible, ¿no? Y ese es nuestro Muy propósito y bueno. nuestra misión. Oye, antes de dar paso a Florent de BlaBlaCar, te Sí. quería hacer una pregunta aprovechando que eres antiguo alumno, ¿no? Porque además creo que hay mucha persona conectada que puede estar en esa situación, ¿no? Los alumnos de la Universidad de Navarra tienen un gen emprendedor muy grande. Claro, tú estás en Google, esta es una de las empresas más grandes del mundo, top 5 del mundo, con la vida más o menos asegurada, supongo que tendrías un buen sueldo. Joder, te metes en una movida de estas, es riesgoso, supongo que da miedo, que da vértigo. ¿Cómo es ese paso? Además, supongo que en el caso tuyo, con una visión muy trascendental, ¿no? Como dices, de apostar por mejorar las ciudades, dejar un mundo mejor. ¿Cómo es ese paso de estar en una de las mejores empresas del mundo a decir, oye, voy a hacer mi propio camino, voy a arriesgarlo todo, ¿no? Supongo que te surgieron miedos. Cuéntanos un poco esa transición. Sí, a ver, la transición yo creo que viene un poco desde adentro de cada persona, de sentir dejo mi lado de seguridad y me aventuro al riesgo porque tengo un propósito que quiero cumplir, ¿no? Que en este caso era aportar a reducir las contaminaciones. Yo sufro de alergias y de asma, alergias severas y asma más o menos, o sea, se me complica. Y es porque, porque viene todo el tema de la contaminación, ¿no? Entonces, cuando uno va a saltar un proyecto, tienes que tener un propósito muy claro, ¿vale? Que es lo que te va a impulsar todos los días, porque el emprendimiento tiene todas sus caídas, o sea, tienes días que estás por encima de todo, días que dices quiero cerrar todo e irme a la casa. Pero el dejar Google básicamente es porque Google siempre va a existir. O sea, Google no se va a ir, ¿vale? Entonces mi razonamiento es, me voy yo a tratar de crear algo que no existe. Si me va bien, increíble, que es lo que yo quiero que me vaya bien y voy a esforzarme para que me vaya bien. Y si por A o B o lo que sea pasa todo y no me va bien, Google siempre va a estar, Facebook siempre va a estar. Entonces es simplemente decir, listo, lo probé, he aprendido. Una de las razones por las cuales que resuena lo que dijo Emilio del emprendimiento es el aprendizaje. El aprendizaje que tú tienes al emprender no te lo enseñan en ningún lado. O sea, por más de que yo estuve en la Universidad de Navarra y aprendí muchísimo, la parte de emprender, lo que te enseña el emprender por ti solo y hacerlo, es más que 5 másteres unidos, ¿no? Entonces ese también era mi razón, ¿no? De aportar al mundo, de aprender y de tomar ese riesgo y salir un poco de mi zona de confort, ¿no? Y esos es los motivos por lo que... Y cuando lo tienes muy claro, es más fácil de lo que piensas dejar un trabajo y la comodidad y aventurarte al emprendimiento. Bien, pues muchas gracias, Francisco. Súper interesante. Vamos a pasar con Florent, director de operaciones en BlaBlaCar. Quizá, pues, casi todas las personas o la gran mayoría de alumnos de la Universidad de Navarra utilizan alguna vez BlaBlaCar. Es una empresa que ha crecido muchísimo en los últimos años. Además, ahora con la crisis que vivimos del precio de los carburantes y tal, creo que estáis teniendo un crecimiento enorme porque realmente estáis dando una solución, ¿no? Que es que la gente pueda viajar de una manera mucho más barata y además contaminando menos. Entonces, Floren, primero me gustaría saber, bueno, ¿qué haces tú exactamente en BlaBlaCar? ¿No? Sé que haces muchas cosas, pero que nos cuentes un poco qué haces. Y yo creo que todos conocemos ya BlaBlaCar, pero que nos cuentes un poco hacia dónde va BlaBlaCar. Además, creo que estáis planteando una salida a bolsa, estáis creciendo mucho, como digo, con esta crisis. Y bueno, que nos cuentes un poco esos retos que está afrontando BlaBlaCar y cómo los estáis enfocando. Sí, genial. Lo voy a intentar hacer lo más corto posible. Yo, a diferencia de Emilio y Francisco, no soy fundador de mi empresa. Ya me gustaría ser el fundador de BlaBlaCar. Tendría gran parte de la vida resuelta. Y bueno, mi puesto es director de operaciones y cuando lo suelo decir a la gente que conoce un poco BlaBlaCar, pues se me queda mirando
con muchas preguntas y no es un puesto que aclara gran cosa, ¿no? Operaciones en BlaBlaCar, cuando BlaBlaCar justo no tiene activos, ¿no? Nosotros somos una plataforma, un marketplace que pone en contacto un conductor que va de una ciudad A a una ciudad B con unos pasajeros para que puedan viajar juntos y compartir los gastos de mover el vehículo, ¿no? Y pues como todas esas empresas, todos esos marketplaces de la economía colaborativa, como un Airbnb, pues no tenemos activos que no nos pertenecen, sino que simplemente ponemos en relación a usuarios entre ellos. Entonces, el director de operaciones en BlaBlaCar, bueno, básicamente, o sea, dirijo un poco el equipo local, porque la empresa es francesa, tiene la sede en París, y ahí es donde tenemos la mayoría de los empleados. Tenemos toda la parte de tech, de producto, tenemos una parte importante también de atención al cliente que está en París, y en España simplemente tenemos un equipo local que se encarga sobre todo de marketing, de comunicación y de tema de desarrollo de negocio, public affairs también. Se acaba de publicar hace poco la ley de movilidad sostenible en España. Pues son un poco las cosas que tocamos desde el equipo local. Y entonces yo llevo desde operaciones, sobre todo la parte de marketing y desarrollo de negocio, y un poco el crecimiento de la entidad local de BlaBlaCar en España. Entonces, lo que hacemos, os lo he contado un poco, realmente atacamos nosotros porque somos movilidad sostenible, porque atacamos un problema muy concreto, que es el de cuántas personas hay en un coche, ¿no? En esa máquina muy costosa de mover, donde suele haber mínimo 5 asientos. En España hay de media 1,7 personas en la larga distancia por coche, y como BlaBlaCar lo que ponemos es 2 personas más de media en cada coche, ¿no? La media de personas que viajan en un BlaBlaCar son de 3,7 personas. Lo hacemos dentro de la movilidad de larga distancia, que es algo completamente distinto a la movilidad urbana, por ejemplo. Un viaje en BlaBlaCar en España son unos 270 kilómetros de media. Y lo hacemos, y es un sector muy distinto, me refiero sobre todo porque la movilidad sostenible hemos visto muchísima innovación en los últimos años, y aquí tenemos, creo que con Belka y Pondago, dos ejemplos muy claros, pero es verdad que no hay el mismo ritmo de innovación ni el mismo tipo de foco entre la movilidad urbana, donde están pasando muchísimas cosas, y la movilidad de larga distancia, donde el cambio es un poquito más lento, ¿no? Movilidad urbana tienes típicamente pues, problemas de... se ve un claro cambio de la propiedad al acceso, porque tener un coche, por ejemplo, en una ciudad pues, muchas veces es una molestia más que una ventaja, mientras que en la larga distancia o en entorno rural pues es todo lo contrario, ¿no? No se ve esa tendencia, y es necesario, y tener un coche sigue siendo pues, sinónimo de libertad, etcétera, etcétera. ¿Y hacia dónde vamos? Pues ahora mismo tenemos una comunidad de 7 millones de usuarios en España, más o menos el 15% de los españoles es usuario de BlaBlaCar. Efectivamente, ahora mismo estamos, como todos, hemos sufrido mucho durante la pandemia, durante los confinamientos, la actividad ha bajado muchísimo, pero es verdad que el formato de negocio que tenemos es muy resiliente, y muy rápidamente hemos recuperado niveles de actividad del 2019. A partir ya de finales del verano del pasado ya estábamos en niveles de actividad del 2019, y últimamente con la subida de precios de gasolina pues vemos como hay cada vez más conductores que se animan a probar compartir su coche por primera vez, y lo que queremos hacer es pues, que entren por el factor precio, por ahorrar costes, pero que se queden pues, por la experiencia de compartir viaje, por la movilidad sostenible y por muchos otros factores, ¿no? Entonces, nuestro desafío número 1 es seguir creciendo lo que es el coche compartido, el carpooling. Hoy en día, un típico puente que hay en España con millones de desplazamientos, sabemos que menos del 5% de todos esos desplazamientos se van a publicar en una plataforma de coche compartido, ¿no? O sea que hay todavía un rango para crecer ahí muy, muy importante. Y estamos pasando de ser únicamente algo de coche compartido, una plataforma de coche compartido, a algo de movilidad ya de multimodal, ¿no? Entonces hemos pasado a vender, por ejemplo, viajes de autobús desde el 2019 con autobús con una marca propia que es BlaBlaCar Bus.
que está sobre todo disponible en otros países, porque en España tenemos un mercado que todavía no está liberalizado a nivel del bus. Es de los pocos mercados que queda en Europa con este funcionamiento todavía. Y poco a poco pues estamos trabajando para integrar trenes, por ejemplo, y queremos ser realmente esa plataforma donde cualquier usuario va a ir pues, para desplazamientos de larga distancia, ya sea por carretera, en coche o en bus, o por tren, ¿no? Eso es un poco hacia dónde vamos, y aparte de eso pues también tenemos varios proyectos de innovación ya en verticales de negocio un poco distintas, como puede ser la parte de los seguros, por ejemplo, donde sabemos que el coche compartido es un gran aliado de la seguridad vial. Por la razón principal es que tienes a dos desconocidos detrás que te van a poner una nota después del viaje, y que entonces vas con mucho más cuidado y respetas más las normas de seguridad vial, ¿no? Y en eso estamos desarrollando pues, productos que permitan pues, que si tú compartes coche tengas un seguro que sea más barato, ¿no? Porque sabemos que vas a conducir de manera más segura. Entonces, en paralelo de esa transición hacia la multimodalidad, tenemos otros productos, otras verticales de negocio que vamos lanzando y que sacaremos que vamos sacando poco a poco, que depende del país en el que estemos. Y a nivel de salida de bolsa, es verdad que es un proyecto, o sea, BlaBlaCar ya es una empresa unicornio, como definía Emilio antes. Es una empresa ya que ya no se llama startup, sino scale-up, y que ya ha hecho, me parece que 8 o 9 rondas, he perdido la cuenta, pero que ha levantado mucho dinero. Y el próximo paso lógico, por lo menos antes de la guerra en Ucrania y en Rusia, pues iba a ser iba a ser salir a bolsa, ¿no? Más que levantar otra ronda millonaria para BlaBlaCar. Ahora el contexto ha cambiado un poco y ya no estoy tan seguro de que sea a corto plazo, ya llegará, pero sí. Vale, muy bien. Entonces, vamos a pasar a rondas de preguntas. Tenemos 3 clubes conectados, Innovation Club, Sustainability Club y Economic Society. Cada uno de esos clubes os formulará una pregunta. También tenemos preguntas en el chat. Entonces, como de transición entre que se van pensando las preguntas, yo sacaba una conclusión que digo, joder, realmente pues, con todo lo que lo habéis contado, la movilidad eléctrica, la movilidad sostenible, tiene mucho futuro, ¿no? Porque estamos en una época de crisis mundial, hay una gran recesión, hay una inflación muy fuerte, ahora estamos con la guerra de Ucrania, y pese a todo, proyectos e iniciativas como los vuestros están encontrando financiación, están encontrando clientes, están encontrando oportunidad de abrir mercados. Creo que tanto Belka, por ejemplo, hace poco ha abierto nuevos mercados fuera de España, si no estoy mal. BlaBlaCar nos está hablando de esta posible salida a bolsa. Francisco nos contaba, pues bueno, esas distintas rondas de inversión que han tenido también. Entonces, pues da cierta tranquilidad el hecho de que sí que está habiendo apoyo, de que creo que el cliente final, el consumidor final, está aceptando válidamente esta oferta, ¿no? Novedosa para muchos, porque estamos acostumbrados al uso de coche de gasolina, a otro tipo de movilidad, ¿no? Y bueno, eso da mucha confianza y también creo que es de agradecer que personas como vosotros estéis haciendo este trabajo diariamente, ¿no? Pues por realmente dejar un impacto positivo en la sociedad, contribuir a una mejor movilidad y eso se ve reflejado en la salud de las personas a medio y largo plazo, ¿no? Entonces, la primera pregunta, yo creo que John, del Club de Sostenibilidad de la universidad, pues John, ¿qué nos quieres preguntar? Sí. Bueno, yo en realidad prefiero preguntarlo del chat porque prefiero que los alumnos participen directamente y luego si eso lanzo mis preguntas. A mí las dos preguntas que en el chat me ha gustado mucho la primera, y es que después de trabajar en una empresa grande tipo Google o la empresa que queráis, ¿cómo puedes pensar que emprender puede ser como un futuro para ti? O sea, que se despierta en ti que te dice, vale, por este camino voy a ir bien. Después de que estés con un jefe, con un responsable que te manda las tareas y tal, ¿cómo notas que hay como una llama en ti que dices, vale, pues igual como emprendedor puedo funcionar bien o puede ser lo mío? Vale. Sí, igual esta pregunta sobre todo va enfocada a Sí. Francisco, yo creo, ¿no? Sí, vale, John. Bueno, sobre esa pregunta, ¿no? A ver, yo creo que tienes que juntar ciertos factores para
aumentar tus posibilidades de éxito, ¿no? Uno es tus habilidades adquiridas, ¿no? Dos es el propósito que lo mencioné antes. Tres, el equipo, súper importante el equipo. El equipo en las fases de primarias, y luego te vas a dar cuenta que hay empresas, el otro día hablando con el country manager de Conto aquí en España, una empresa totalmente, o sea, facturan millones, rentable, les va muy bien, siguen apostando por talento, ¿no? O sea, esa es la tercera pata bastante importante. En Google yo estaba muy bien, tenía unos jefes increíbles, o sea, tuve la oportunidad de estar en 2 equipos y la verdad que los jefes eran increíbles. Si yo seguía en Google, hubiera tenido un buen futuro, sí, seguramente que sí, o sea, estaba en una empresa saludable. El hecho de emprender, como digo, es un tema que uno te tiene que nacer de dentro, tienes que querer hacerlo, tienes que juntar esos factores y es un tema de personalidad y de decir, me quiero arriesgar y quiero emprender. No sé si esto responde exactamente a la pregunta, pero creo que era por Sí, esas líneas, ¿no? sí, sí, muy bien. Y ahora yo creo que puede ir Innovation Club, o sea, perdón, si Innovation Club preguntando a Belka con cualquier pregunta que tengáis, que creo que tenéis algunas para ellos. Vale. Primero que todo, muchas gracias. La verdad que vuestras palabras me han motivado mucho, ¿no? Me han impactado y sobre todo una cosa que dijo Emilio, que me ha llamado la atención, que le he apuntado ahora, ha sido lo clave que es tener un buen equipo, ¿no? O sea, porque muchas veces parece que la empresa pues se forma solo, ¿no? O sea, a vista del público, ¿no? Pero en realidad es muchísima gente la que está detrás. Y yo quería saber, pues, Emilio, para Emilio sobre todo, pero si alguien más puede aportar algo, ¿cuáles crees que son las claves para formar un equipo estrella, ¿no? O sea, cómo poder conseguir unas personalidades, ¿no? De personas que juntas pueden lograr, ¿no? Grandes cosas, como habéis hecho vosotros. Uf, son muchas cosas y es una pregunta más compleja de lo que parece. Nosotros ahora mismo estamos en un proceso de auditoría de talento. ¿Y por qué hemos tenido que llegar a este punto? Porque posiblemente, y ocurre en muchas startups, y por eso hay cofundadores que se van y este tipo de rollos en prácticamente todas las startups que pasan por distintas fases, es posible que sea muy distinto el talento y las prioridades que tienes que trabajar como buen equipo cohesionado cuando estás lanzando un negocio o desarrollando un producto. Y después, cuando llegas a una fase de growth, de crecimiento, o una fase de scale-up, como está en este momento BlaBlaCar, es posible que necesites otro tipo de competencias, otro tipo de perfiles, otro tipo de skills. Entonces, voy a intentar identificar cuáles son las comunes a todas las fases, ¿no? Por un lado, necesito gente, lo voy a decir así claramente, que le brillen los ojos. Gente que esté muy comprometida con la empresa. ¿Por qué? Porque, una startup no va a poder pagar salarios elevados, por lo tanto tienes que introducir un transversal, un salario que es más emocional que fiduciario, y por lo tanto tienen que creer también en el propósito, ¿no? Tienen que ser personas con mucha pasión, con mucha... que quieran hacer piña, es decir, que quieran consolidar equipo, que tengan esa cultura de querer colaborar, ¿no? Y después algo que busco siempre es personas que sean muy autónomas, autodidactas, que tengan la capacidad de que sean microemprendedores. Es decir, cuando fundé la empresa, prácticamente pues cada uno de los cofundadores, que antes eran mis empleados, tuvieron que desarrollar su área. Entonces, en esa fase necesito personas que sean también lo suficientemente retadoras consigo mismo para que puedan emprender dentro de la empresa un área, que puede ser marketing, que puede ser supply, que puede ser postventa, que puede ser producto, que puede ser diseño, ¿no? Porque está todo por montar, entonces vas a tener que, entre comillas, emprender, ¿no? o participar en la creación de todo lo que tiene que ver con procesos, con producto, con modelos de negocio, con proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, perfecto. Vale, Gracias.
Yo creo que esta pregunta además viene muy bien porque yo creo que también es un poco el perfil que se está buscando en la empresa moderna, ¿no? Ya no solo las startups. Al final, la empresa moderna es muy dinámica, un día estás haciendo otra cosa, a las semanas tienes un proyecto totalmente distinto y las empresas yo creo que valoran mucho ese dinamismo, esa capacidad de asumir distintos roles y yo creo que ahí están tomando bastante ejemplo del modelo de trabajar de las startups. Hay varias preguntas aquí, te voy a leer una de Paula Rosenberg, igual esta la podría responder Florent. Esta es una chica muy enfocada que le gusta mucho la responsabilidad social, que también tiene que ver mucho ahora con los temas que estamos hablando, ¿no? Al final, las empresas vuestras tienen una gran responsabilidad social intrínseca a su propio proyecto de nacimiento, ¿no? Entonces ella pregunta que qué consejo le daréis a una estudiante como ella, que está apasionada por la responsabilidad social para poder buscar trabajo ya en empresas como las vuestras o en empresas que tengan esta visión trascendental, ¿no? Más allá de simplemente generar un beneficio económico. ¿Qué busca una empresa como BlaBlaCar para ese tipo de perfiles? Pues yo creo que de lo primero que buscamos también, como decía Emilio, es ese brillo en los ojos y eso es súper importante, incluso o sea, en nuestra etapa también. Y para que haya ese brillo en los ojos, efectivamente tienes que creer no solo en el producto y en el servicio, sino en la misión de la empresa, ¿no? En por qué estamos aquí y qué estamos combatiendo. O sea, yo creo que tanto Emilio como Francisco han dado ejemplos también de lo que hace Belka y lo que hace Pandago, de por qué lo está haciendo, ¿no? Y creo que eso es la gran diferencia entre una empresa comprometida con una causa y realmente con una responsabilidad social corporativa intrínseca a lo que es, comparado con, y no quiero poner nombres, pero por ejemplo una gran petrolera que a lo mejor después de 50 años dice, venga, voy a montar una fundación que va a dedicarse a fomentar proyectos, no sé, de sostenibilidad por el mundo. Pues seguramente se fomenten y se apoyen proyectos muy chulos, muy interesantes, y tiene que ser interesante trabajar para esto, pero realmente si te interesa tanto el tema de responsabilidad social corporativa, yo creo que es mucho más bonito ir a buscar empresas que nacen con esto integrado desde el inicio, ¿no? Y pueden ser pues empresas que se dedican a la movilidad sostenible y que ofrecen un producto construido para esto, para aportar soluciones concretas a la movilidad sostenible. Puede ser un proyecto como el de Aura, por ejemplo, ¿no? que al final constituye una empresa social desde el principio. Yo creo que hay cada vez más proyectos en ese sentido, cada vez más interesantes. Y luego también es cada vez más un factor de decisión para los consumidores. Y eso es importante, ¿no? Y más en el entorno digital, donde ahora se habla cada vez más de la importancia de crear una comunidad para tu marca, para tu producto, para tu servicio, pues vas a tener un enganche y una manera de construir una comunidad mucho más fácil y mucho más directo cuando tu empresa pues es una empresa que tiene un compromiso social sostenible o lo que sea detrás, que si eres pues no sé, otro tipo de empresa que no encaja en esa descripción, ¿no? O sea que realmente yo creo que es una gran ventaja y es una herramienta también para construir comunidad, para motivar a nivel interno también, para retener talento. Los proyectos de responsabilidad social corporativa son herramientas súper potentes para tener a tus empleados motivados y orgullosos de trabajar para esta empresa. Entonces realmente pues no hay que limitarlo a una herramienta de marketing, comunicación o retención de empleados, pero es que además de servir al propósito de tu empresa, sirve también para todo eso, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Bueno, yo creo que he respondido bastante bien a la pregunta, yo creo que Paula se ha dado por respondida. Estamos llegando ya casi a la hora, así que voy a hacer las últimas dos preguntas. Y tengo una pregunta que nos deja el Economic Society, que aunque no lo dice, yo creo que lleva el nombre de Emilio, que tiene mucha experiencia además como CEO directo en rondas de financiación, aunque Francisco también seguro nos va a aportar mucho de ello, que es ¿cuáles son las claves para que una startup del sector, bueno, enfocado en este caso a la movilidad eléctrica, ¿no?, pueda atraer inversionistas, ¿no? Yo creo que el Economic Society está, bueno, como su nombre dice, muy interesado en el tema de inversión, de economía,
Cuando un inversor decide apostar por tu proyecto, Emilio, ¿qué busca? O sea, supongo que buscará algunos datos o buscará alguna progresión o buscará también ver talento en los socios, pero si tuvieras que decir 2, 3 cosas clave, ¿qué nos podrías contar? Bien, aquí también no es porque sea gallego, pero tengo que decir un depende. Depende de la fase. Depende de la fase, un inversor busca unas cosas u otras, ¿no? Me voy a centrar en la fase pre-seed y seed, ¿no? En lo que sería la fase semilla, ¿no? Rondas habitualmente donde participan business angels también, friends and family, rondas de menos de 2 millones de euros. En este tipo de rondas, la respuesta corta es: cuantas más preguntas eres capaz de responder, más opciones tienes de que te invierta. Es decir, ser capaz de responder muchas preguntas demuestra que tienes un conocimiento amplio de tu negocio y un conocimiento amplio de los escenarios futuros de tu negocio. Entonces, no hay que prepararse un business plan de estos de 80 páginas a Word y tal. Eso no se lo ve absolutamente nadie. Nunca me lo han pedido. Tengo 1.200 inversores en Crowdcube y 70 inversores privados y nunca me han pedido eso. Sí que es cierto que hay 3 elementos que vas a tener que tener perfectamente preparados. Lo que es un pitch deck, que es un instrumento que a veces tiene pues, entre 10, 15 slides aproximadamente, donde comentas pues, cuál es la proposición de valor, cuál es tu tamaño de mercado, cuál es tu modelo de negocio, quién es tu equipo, la visión de tu proyecto, a dónde quieres llegar. Después es muy importante tener un deck financiero, es decir, unas proyecciones a 4 o 5 años vista, y dirás, ¿y por qué? Porque habitualmente el inversor, el objetivo no es invertir, el objetivo es desinvertir. Por lo tanto, el inversor necesita ver cuál va a ser el escenario de la empresa a 4 o 5 años vista, porque es cuando él estima realizar oportuna la desinversión y quiere saber a qué valoración estimada, siguiendo esas proyecciones financieras, podría llegarse a dar una desinversión. En esta fase también es vital, lo voy a decir así claramente, el carisma del CEO, cómo el CEO es de buen comunicador, de buen orador, o qué tipo de vibraciones es capaz de transmitir: entusiasmo, energía, confianza, etcétera, etcétera. Porque es cierto que este tipo de inversores suelen invertir más en la persona que en el propio proyecto. Es decir, no invierten tanto en el deck financiero, que también obviamente es un documento estimable, pero sino que invierten muchísimo en la capacidad de logro percibida por los propios inversores hacia el CEO, de hecho, o los cofundadores, ¿no? De hecho, sería una crisis enorme que en una empresa en fase semilla, donde los salarios son bajos, donde los incentivos es la revalorización de las participaciones, etcétera, etcétera, que los cofundadores, especialmente el CEO, abandonasen la compañía. Entonces, pues eso, ¿en qué se fijan? Pues en esas cosas que he dicho, y después en que en las primeras fases los motores de crecimiento se dejen ver. No digo que haya un negocio rentable, pero sí que se consiga pues, que haya métricas optimistas, digámoslo así. Pues, por ejemplo, que si vendes un producto con un ticket medio de 3.800 euros, como es mi caso, pues que la captación de leads pues, esté en 1 euro, o que el CAC pues, esté entre 250 y 500 euros, ¿no? Es decir, métricas que sean lo suficientemente optimistas para cuando el negocio se pueda escalar. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Vamos a pasar con la última pregunta que me deja Rafa, y esta sí que es para Francisco, que es, bueno, yo creo que muy interesante para todos los que estamos aquí, porque todos los que estamos aquí somos alumnos, antiguos alumnos de la Universidad de Navarra. ¿Qué valores, qué algo diferencial te ha aportado la Universidad de Navarra en tu trayectoria profesional, tanto en grandes empresas como en la fundación de Pandago, ¿no? Es un caso de éxito de emprendimiento. ¿Qué te aportó la Universidad de Navarra y qué crees que puede aportar a las personas que están hoy escuchando esta sesión? Vale, pues
bueno, partiendo de que la educación en la universidad es excelente, ¿no? Una universidad que es muy exigente y que la parte educativa y la formación es muy buena, yo rescato dos cosas. Uno es ese sentimiento y ese complemento humanista que da la Universidad de Navarra, ¿vale? Yo cuando empecé, yo estudié la carrera de negocios, de ADE, y había mucha asignatura de antropología, ética, que yo cuando las tomé no tenía mucho en cuenta el por qué, ¿no? Luego uno se da cuenta cuando sale que resona todo lo que dijo Emilio y Florent, que es ese compromiso que tú tienes que tener con la empresa va a hacer que tú puedas durar en esa empresa y que puedas seguir también, o sea, el estar atado a los valores de la empresa es muy importante, ¿no? Y eso creo que parte también de tener una formación y de aprender un poco a diferenciar esos valores, ¿no? Y lo otro que rescato es todo esto. Esto cuando yo estaba en la Universidad de Navarra, todo el Innovation Club, el Case Competition Club, el Sustainability Club, todas estas formaciones fuera de la educación del día a día, ¿no? Es muy, muy importante porque te hace, por ejemplo, o sea, tener aquí a Emilio y a Florent es impresionante. O sea, que te cuenten de primera mano sus experiencias para alumnos que a lo mejor se están graduando, que has aprovechado y puedes preguntarme a mí, a Emilio o a Florent qué hacer, cómo hacer o qué experiencias hemos vivido, son o sea, aportan mucho valor, ¿no? Y esas son las cosas que yo rescato de la educación en la universidad, que es excelente, uno, obviamente, como muchas universidades, pero todos estos complementos alrededor de la educación, son todos estos clubes, estas ponencias y todo, que te dan la apertura al mundo real, ¿no? Ya no solo de la teoría, sino ya la práctica y personas que lo han vivido en carne propia y que puedes experimentar eso en pequeñas dosis a través de todas estas iniciativas, ¿no? Eso por mi parte, Dani. Pues muchas gracias, Francisco. Me ha encantado tu respuesta porque precisamente por ahí va un poco los tiros de la Green Week, ¿no? La Green Week, que esta es la segunda sesión, hemos tenido antes la sesión de apertura, lo que busca es acercar valores, experiencias de gente, emprendedores, empresas, startups súper reconocidas, ¿no? Como son vuestros casos, como es el caso de KPMG, de Repsol, de Nike, de Aguara, bueno, y acercar esas experiencias diferenciales al alumno, ¿no? Que al final, decía yo el otro día que no, la mayor experiencia de la universidad no está en los libros, no está en los manuales, sino está en los amigos, en los valores adquiridos, en las experiencias vividas como esta. Es un poco lo que se quiere transmitir con esta Green Week, ¿no? Los valores del emprendimiento y de la sostenibilidad, que son valores que yo creo que estudies la carrera que estudies, no le sobran a nadie, ¿no? Ya sea un arquitecto, un médico, un abogado o un economista. Así que nada, ha sido un placer teneros aquí durante esta horita. Como os digo, son 3 personas, bueno, top en lo que hacen. Entonces, bueno, un auténtico placer. Nos despedimos de vosotros, pero bueno, esperamos veros pronto. De Belka tenemos una sesión el miércoles otra vez junto con Jovin y Gravity Wave, enfocada al emprendimiento siendo alumnos, porque en Belka trabaja también un antiguo alumno de la Universidad de Navarra que se involucró en el proyecto cuando estaba en la carrera. Y el fundador de Jovin es también antiguo alumno de la Universidad de Navarra. Y nada, va a haber muchas sesiones. El miércoles también tenemos sesión con Aguara, tenemos mesa redonda. Así que nada, esperamos volver a veros pronto. Y nada, sobre todo, Francisco, bienvenido a la universidad, aunque haya sido por Zoom. Ha sido un placer tenerte aquí también, como a Emilio y a Florent. Así que nada, damos por concluido esto y mañana tenemos otra sesión de moda sostenible. Un abrazo a todos, chicos. Muchas gracias. Gracias a todos los 3. A vosotros, gracias. Gracias.